con temas que servir mucho para ver los aspectos de sus emprendimientos, para los que ya tienen emprendimientos o de las ideas que están formándose y puedan realmente ver qué elementos van a ser los que les van a llevar a tomar ciertas decisiones en base a lo que justamente estructuremos el día de hoy. Entonces yo creo que podemos arrancar porque ya Sí, estimado hay doctor, personas que están en arranquemos. línea. Ajá, igual se van sumando de a poco y ya está quedando grabada la sesión para que la puedan revisar los que no estén presentes desde el arranque. Bárbaro. Entonces voy a compartir una presentación. Correcto. A ver, un segundito, por favor. ¿Lo están viendo en modo presentación? No, modo PowerPoint está. Ya. Vamos a dejar de compartir. No me permite poner bajo modo presentación, compartir. A ver. Bueno, de todos modos la vamos a compartir entonces como a modo PowerPoint para no dilatar mucho. Vamos a ver hoy 7 aspectos fundamentales que todo emprendedor o toda persona que va a realizar una actividad económica debe conocer para, como ya decíamos, asumir decisiones que a futuro le van a ahorrar muchos problemas y que van a ver que si nosotros tomamos buenas decisiones, la materia legal no se va a volver un óbice para que nosotros podamos seguir con nuestras unidades productivas de una forma exitosa. Los 7 puntos que vamos a tocar son los tipos de estructuras legales, los registros de la empresa, la seguridad social a corto y largo plazo, los contratos y acuerdos legales, el cumplimiento tributario, la protección de la propiedad intelectual y el registro obligatorio de los empleadores. Vamos a empezar con los tipos de las estructuras legales. Primero, tenemos que tomar en cuenta que las estructuras legales las vamos a definir nosotros en base a la visión que tengamos sobre el emprendimiento que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos enfocamos en el producto solamente o nos enfocamos al segmento al que nosotros queremos ofertarle un servicio o un producto y no nos estamos ocupando de lo más importante, que son los stakeholders primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que conocer y saber qué es lo que quiere nuestro socio, la persona con la que vamos a iniciar un negocio, para ver si lo vamos a tomar realmente como un socio, va a ser un aliado estratégico o va a ser simplemente un intercambio de servicios. ¿Por qué es importante y fundamental esto? Muchas de las empresas que han empezado han tenido problemas y a los 2, 3 primeros meses de haber sido conformadas,
han sufrido rupturas. Estas rupturas, ¿qué significan? Tener que perder las cuotas de capital que uno tiene, tener que perder un capital de inversión, una frustración en el negocio, una frustración en el producto, el tener que retrotraer todo lo que uno ha avanzado y volver a estructurar su unidad productiva. Les doy un claro ejemplo. Alejandro y yo decidimos configurar una empresa que venda software, ¿ya? Pero las pretensiones de Alejandro no son iguales que las mías. Yo soy una persona que estoy actualmente sin trabajo y que necesito generar recursos inmediatos para poder mantenerme. En cambio, Alejandro es una persona que ya cuenta con un trabajo estable, tiene una capacidad económica como para poder sobrevivir sin necesidad de que le dé rentabilidad a este negocio. Entonces, Alejandro en realidad está proyectando que este negocio en unos 6 meses empiece a ser rentable, primero llegue a su punto de equilibrio, llegue a ser rentable y a partir de ello pueda ser escalable y además pueda ser replicable, pueda cumplir con la misión que él tiene. Yo lo que quiero es generar desde ya, al más corto plazo posible, utilidades. Si no hemos establecido bien este punto fundamental al momento de diseñar nuestra estructura legal, nuestro tipo legal, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar el segundo mes a necesitar, a requerir un ingreso que me dé un medio de subsistencia. Entonces yo le voy a decir a Alejandro, mira Alejandro, no nos está dando utilidades, seguimos a pérdida, entonces tenemos que hacer algo. Yo no puedo seguir así, tengo que buscarme algún trabajo, tengo que buscarme otra actividad que me dé recursos económicos. Entonces la parte que yo tengo invertida en esta empresa, tengo que disponerla. Los activos que hayamos adquirido, los tengo que vender. ¿Y qué va a pasar? No solamente queda frustrada mi parte, sino también la parte de Alejandro. Entonces, si Alejandro hubiese sabido estas mis pretensiones antes de que hubiésemos conformado la empresa, él hubiese optado o por buscar otro socio estratégico o por haber sido en realidad él el único propietario de la empresa. Y si necesitaba de algunas competencias, de algunos skills o de algo que yo pudiera ofrecerle, podía haberme subcontratado o podía haber realizado una alianza estratégica conmigo, pero no una empresa en la que uno de los socios no está completamente involucrado con la idea de ambos. Entonces, nosotros tenemos que definir claramente nuestros stakeholders cuál es la pretensión que tienen. Por eso nosotros hablamos siempre de una visión compartida. La visión compartida es un trabajo en equipo en el que ambas personas, ambos socios o muchos socios están de acuerdo para llevar adelante una empresa y tienen la misma idea a largo plazo. Por ejemplo, puede que varios socios se hayan reunido en una empresa para formar una empresa con la idea de que en 2 años se posicione esa empresa y sea una empresa mucho más grande a nivel nacional, ¿no? Entonces, si esa es su meta, que a los 2 años van a ser una empresa, un referente a nivel nacional, tomarán acciones para que ocurra de esa manera y no verán como un negocio a corto plazo. Y al contrario, si yo quiero generar ingresos inmediatos, tendré que buscarme socios que busquen lo mismo y un negocio que dé recursos a corto plazo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer bien a nuestros stakeholders primarios. Antes que conocer a los secundarios, antes que conocer eh, el mercado mismo, que también es importante conocer el mercado, porque todas las acciones que realicemos tienen que ser vinculadas a la venta, ¿no? Pero sí o sí vamos a fracasar si no podemos definir bien nuestro tipo societario o nuestro tipo de estructura legal. Como vemos en el gráfico, un negocio, una persona está haciendo todo lo posible para que el negocio funcione y los socios tienen que estar apoyando
para que esto funcione. Porque si tenemos que lidiar con todos los problemas de la estructuración de una empresa y los socios restan, entonces vamos a tener un fracaso seguro. Entonces, esa es la importancia de conocer las expectativas reales de los posibles socios y cómo materializamos ahora legalmente esta decisión que se ha asumido a partir de estas expectativas. Nosotros podemos tomar varios caminos. Si vemos que es necesario que nosotros realicemos la actividad solos, porque así lo requiere la actividad, tenemos dos caminos. Uno de los caminos es como una persona independiente y prestador de bienes o servicios. O la otra es constituir una empresa unipersonal. Ya les voy a decir cuál es la diferencia entre un profesional independiente y una empresa unipersonal. Que el profesional independiente es una persona natural y la ley lo toma como una persona natural. La empresa unipersonal, si bien tiene un solo propietario, ya es una empresa, como lo dice la palabra. Muchas personas dicen que esta figura recién se ha incorporado a partir de la incorporación en la materia tributaria que ha habido sobre empresa unipersonal, cosa que no es real. El Código Civil y el Código de Comercio han hecho estipulaciones mucho antes sobre eso, y si bien no se podía uno registrar en el NIT como empresa unipersonal, a partir de la normativa ya se pueden registrar, pero ya estaban las estipulaciones y las diferencias entre una empresa, en lo que es una empresa y lo que es un profesional independiente. Si bien tienen muchas similitudes, vamos a ver que no es lo mismo. Por ejemplo, sale una licitación pública que necesita un ingeniero agrónomo. Entonces, una persona X, llamémoslo Juan, se presenta como Juan, como profesional independiente, a brindar ese servicio. Entonces, durante todo ese proceso de consultoría que dure el contrato, es esa persona la que va a tener que hacer el proceso del contrato que está en ejecución, ¿no? Él va a tener que realizar la consultoría de manera personal. En cambio, se abre una posibilidad y en la convocatoria pública llaman a personas naturales o a empresas. Yo, siendo abogado, tengo mi empresa unipersonal, pero mi empresa es agrícola. No importa que yo sea abogado, puedo tener mi empresa agrícola y contratarlo a Juan para que realice la actividad. Entonces, en ese caso, si bien es unipersonal la empresa, yo soy el propietario de la empresa, puedo prestar otros servicios y no tengo que realizarlos de manera personal, ¿no? Entonces, si bien tiene similitudes con un profesional independiente, esa es la gran diferencia en la que ya actúo como empresa y no como persona. Luego tenemos ya los tipos societarios. Tenemos, por ejemplo, las SRLs. Cuando escuchen SRL es Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es lo mismo que las LTDAs, ¿no? No existe diferencia entre SRL y LTDA. Es lo mismo y el Código de Comercio dice indistintamente se puede usar cualquiera de las dos abreviaturas, ¿no? ¿Qué dice el Código de Comercio sobre las SRLs o LTDAs? Que pueden ser hasta un máximo de 25 socios, tienen un capital social mediano y tienen cuotas de capital. Entonces, las personas que se van a asociar para constituir una SRL necesitan poner cuotas de capital y generar un patrimonio. En la empresa unipersonal no es necesario generar el patrimonio. En cambio, en el tipo societario, ya de una SRL, una SA, se necesita generar un patrimonio. Ahora, ¿qué son las SA, las sociedades anónimas? Esas son estructuras mucho más grandes, es más de 25 personas. Son ya empresas gigantescas que necesitan una estructura muy gruesa en la que tienen síndicos, en la que tienen varios requisitos que establece el Código de Comercio, ¿no? Si tenemos nosotros una empresa que está arrancando o que está en un término medio, tanto económico como de desarrollo, lo recomendable es una SRL, no una SA, porque la SA
tiene requisitos que hacen inviable si no se tiene un equipo completo para poder ejecutar acciones y nos obligan a hacer outsourcing, que es separar las acciones y darles a terceros y nos encarece nuestras actividades económicas. Entonces, ya conociendo qué es lo que quieren las personas, nuestros posibles aliados, definimos por optar por una empresa unipersonal, por una SRL, por profesional independiente o en casos de empresas gigantescas por una SA. Y luego también tenemos las SAM, que son sociedades anónimas mixtas, que son como las SAs, pero que también participa el Estado en cuotas, en acciones. En las sociedades anónimas no hay cuotas de capital, sino acciones. Acá en este cuadro vamos a ver un poco más ejemplificado cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos que hemos visto. Entonces, el profesional independiente no tiene una personería jurídica, es una persona natural. Su personalidad le nace al nacer, el nacimiento natural que todos conocemos, el hecho de vivir, le otorga la personería a la persona. La empresa unipersonal, al momento de registrarse, por lo que no necesita realizar un documento constitutivo de personería jurídica. El registro de la empresa unipersonal es lo que le otorga la vida. En cambio, las empresas societarias no tienen vida hasta que puedan realizar el documento constitutivo y registrarlo en las instituciones pertinentes. Ahora tenemos el CEPREC, por ejemplo, que antes era Empresa, donde empieza la constitución de la empresa, ¿no? Entonces, cualquier acción o actividad que ha habido antes de la emisión de esta personería jurídica no es válida, ya que en sí no existía la empresa, ¿no? Eh, En cuanto a la estructura empresarial, los profesionales independientes no tienen una estructura. La empresa unipersonal sí tiene una estructura empresarial. Eso quiere decir que puede contratar gente, subcontratar personas para realizar las actividades. No es personal, no es personalísima la actividad que va a realizar. Y las empresas societarias, de hecho, sí contratan personas y tienen una estructura empresarial y una estructura administrativa compleja según el nivel de estructura que vayamos a ver si queremos una SRL o una SA. Como ya hemos dicho, la SRL tiene muchos menos requisitos que la SA y la SAM muchos más requisitos incluso que la SA. El profesional independiente es una sola persona, la empresa unipersonal es de una persona, pero puede tener, como hemos dicho, personal dependiente. Y la empresa societaria son dos o más socios o accionistas. En el caso de SRL hasta 25 y en el caso de las SAs es a partir más bien de los 25, ¿no? Ahora, un tema súper importante, el tema de la responsabilidad. ¿Por qué muchas veces, si es tan fácil aperturar una empresa unipersonal, si tiene mejores requisitos, mejores eh, oportunidades frente a materia tributaria, es mucho más fácil de su registro en el CEPREC, es mucho más fácil cerrar en el CEPREC un unipersonal? ¿Por qué las personas se asocian en SRLs? Es por el tipo de responsabilidad. Cuando un profesional es independiente, su responsabilidad es ilimitada. Cuando una empresa es unipersonal, su responsabilidad es ilimitada. Pero cuando una empresa ya tiene un tipo societario como una SRL o una SA, ya su responsabilidad es limitada. Les doy un ejemplo para que entiendan muy bien lo que es una responsabilidad limitada o no. A una persona la contratan para realizar un servicio. Este servicio, por negligencia o por algún factor externo imprevisible, ha causado un daño civil y supongamos que el daño civil ha sido por $50,000 y el proceso de contratación ha sido por $10,000 solamente. Si nosotros vamos a responder de manera ilimitada, quiere decir que debemos responder por los $50,000. Es más, si nuestra empresa unipersonal tiene de patrimonio solo $20,000,
van a caer sobre nuestros bienes personales. Lo mismo le pasa a un profesional independiente. Hasta cubrir esos $50,000 se nos van a ir ejecutando nuestros bienes, como si fuéramos incluso un deudor quirografario. Pero, ¿qué es lo que pasa con las empresas, con las SRLs? Cuando una empresa tiene responsabilidad limitada, únicamente puede llegar la responsabilidad hasta la cantidad de cuotas de capital que tengamos sin afectar nuestro patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Somos socios Alejandro, Jaime y yo. Cada uno ha puesto $10,000 de cuota de capital. El daño causado ha sido de $50,000. Perdemos nosotros nuestros $10,000, pero ya no me afecta a mi casa, no me afecta a mi auto, cosa que sí me hubiera afectado si no hubiera sido una empresa de responsabilidad limitada. Entonces, en ese caso, es mucho más conveniente poder configurar una empresa de responsabilidad limitada que una empresa que tenga, como ya he dicho, una responsabilidad ilimitada, ¿no? Entonces, es muy importante esto, sobre todo si nosotros vamos a realizar contratos con el Estado, ya que las normas que, que regulan el SAPS y otras normas son bastante duras para el tema de los particulares, en el que el Estado nunca pierde y las deudas al Estado jamás prescriben, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a presentarnos a licitaciones públicas, lo más conveniente es que tengamos una empresa que sea una SRL. Ahora que si los trabajos son pequeños o los trabajos los vamos a realizar como profesional independiente, hay que tomar en cuenta también que no es necesario generar una empresa grande para un servicio que es puntual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como ya les he dicho, no necesitamos generar una, una alianza en calidad de socio con la otra persona, ¿no? Eh, Les pongo un ejemplo. Sale una licitación pública y yo tengo mi empresa unipersonal que hace botas. Y Alejandro tiene una empresa unipersonal que hace plantas para bota. Y el ejército está requiriendo botas con planta. Entonces yo no necesito perder mi empresa y fusionarme con Alejandro y que hagamos una sola empresa. Lo que podemos hacer es hacer lo que se llama una asociación accidental, que solamente nos unimos para esa causa en principal, hacemos un documento que se llama un documento de asociación accidental y entre ambos cumplimos ese requisito comercial. Una vez que acabe esa venta, una vez que acabe esa relación comercial, nosotros nos dividimos y cada uno sigue con su empresa. Esto no solamente pasa en pequeñas cosas, también pasa entre instituciones súper grandes, empresas gigantescas. Acá les he puesto un ejemplo, por ejemplo, de la Asociación Accidental Tunari. La Asociación Occidental Tunari está conformada por dos grandes empresas, Joca y Molinari. Ambas empresas realizan una asociación accidental para ejecutar el tren metropolitano de Cochabamba. Si bien es una obra gigantesca, multimillonaria, en el que dos empresas que también son gigantescas, cada una eh, une actividades con la otra para poder presentarse, ganarse esta convocatoria y poder ejecutar además el servicio. Ahora, esta empresa Joca o esta empresa Molinari pueden seguir presentándose otras licitaciones de manera particular. No han perdido su calidad de empresa. No es necesario que todas las licitaciones se presenten con la otra contraparte, porque como he dicho, son una asociación accidental y no son una sociedad. Entonces, esta figura en el exterior es conocida como una joint venture. Estas joint ventures se pueden dar entre empresas unipersonales, entre SRLs, entre SAs, entre SRLs con SAs, entre SRLs con empresas unipersonales, entre empresas unipersonales con SAs. Entonces, es una estructura súper interesante. Otra forma de unirse
sin necesidad de perder nosotros nuestra identidad empresarial, son las marcas multiproducto. En Tarija se ha generado una marca multiproducto que se llama Tarija Aromas y Sabores. Esta marca, Tarija Aromas y Sabores, la componen varios productores primarios tanto de berries, productores de algunos productos agrícolas, también transformadores, personas que hacen mermeladas, personas que hacen chacinados, personas que hacen trabajos con derivados de leche, eh, y conjuntamente se presentan todos a ferias, se presentan a la canasta del adulto mayor, se presentan a desayuno escolar, se presentan a varias licitaciones como marca colectiva. Y en otros casos se presentan ellos con su marca individual. ¿Qué genera esto? Esto genera que ahorren costos, por ejemplo, al momento de presentarse en una feria y entre todos pueden poner un stand interesante sobre la marca, posicionar la marca a nivel departamental y a nivel nacional. Esta marca ha recibido mucho apoyo de Fautapo y ha sido posicionada en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Entonces, en el eje central se están vendiendo productos de Tarija bajo esta marca que se llama Tarija Aromas y Sabores, que de manera individual no se hubieran podido vender. Ahora, los propietarios de esta marca son todas las empresas que la conforman, ¿no? Y ya están funcionando ellos solos. Ellos ya se están presentando a licitaciones públicas, ya han creado su propia estructura. Ellos están incluso ya adquiriendo entre ellos créditos en los que las mismas empresas están sirviendo como garantes. Entonces, es una estructura bastante interesante que se las he querido mostrar para que vean que no es necesario, si necesitamos de otra empresa, sí o de otra persona, sí o sí tener que volvernos una sola empresa con ellos. Podemos hacer una asociación accidental, determinar bien en el documento de la asociación quién va a ser el que va a emitir la factura, cuál va a ser el grado de participación, cómo se va a repartir las utilidades, todo lo que nosotros tengamos que ver y las responsabilidades que va a tener cada una de las empresas. Ahora, en el tema de registro, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres tipos que hemos visto que son de profesional independiente, empresa unipersonal y empresa societaria? El profesional independiente no necesita ningún registro de empresa en el CEPREC, presta funciones como persona independiente. La empresa unipersonal sí tiene una matrícula de comercio y la empresa societaria, que son las SRL, las SAs, tienen una estructura pública con una escritura, que es un documento que se realiza ante una notaría de fe pública, que lo deben matricular en la institución de comercio, que es el CEPREC, que es lo que antes conocíamos como Fundempresa. En temas de contabilidad, el profesional independiente tiene una contabilidad simplificada con menores requerimientos contables y la empresa unipersonal es formal y con requisitos contables, al igual que la empresa societaria que tiene muchos más requisitos y además según la estructura de una SRL tiene más requisitos, perdón, menos requisitos que una SA, ¿no? La SA por ser la sociedad anónima, por ser mucho más grande, tiene mayores requisitos que incluso se tiene que tener un síndico, que el síndico es como un auditor independiente que forma parte del staff de la empresa de manera obligatoria. También tienen que realizar sesiones de accionistas que son obligatorias, en las que las actas se presentan al CEPREC. Hay ejemplos, por ejemplo, hay ejemplos de SAs que han sido conformadas por varias SRLs, ¿no? Yo trabajaba en una, en una empresa que se llamaba Corporación Industrial Dillman, que era una SA, que la conformaban 7 SRLs grandes, ¿no? Entonces tenía una SRL que era Pielbo, que hacía la maquila de todos los cueros de Cochabamba. Tenía otra SRL que se llamaba Bimbo, que es la panificadora, no sé si conocen, que es la que hace las prepisas, el pan Bimbo y demás. Tenía otra SRL que era Dillman misma, que era la que hacía los embutidos. Tenía otra que era Hogar, que hacía los dulces Hogar, los panetones. Tenía, bueno, eran 7 SRLs grandes, más otros socios que conformaban la SA. Entonces, la SA funcionaba y aparte funcionaban las SRLs de manera separada, pero
cuando eran productos de la SA tenían que venderlos como SA, ¿no? Esa ha sido una forma, por ejemplo, de poder realizar una unión de empresas en una SA, pero que les ha generado una estructura demasiado grande. Ha sido tan grande la estructura que ha generado que no ha logrado que sea del todo rentable. No sé si ustedes se acordaban de la marca Dillman. Hace unos 10 años era la marca más poderosa en cuestión de cárnicos. Ahora tenemos Sofía, tenemos otras marcas que han optado por tipos societarios un poco más livianos que le dan mayor capacidad de movimiento, ¿no? Después, en tema de capital social, un profesional independiente no necesita, al momento de sacar su NIT, demostrar un capital social inicial. La empresa unipersonal tampoco requiere de un capital mínimo. En cambio, las empresas sí necesitan demostrar patrimonio para poder registrarse en el CEPREC. Ahora, sobre el cumplimiento tributario. En el régimen tributario, como hemos dicho, los profesionales independientes y las empresas unipersonales tienen una estructura mucho más sencilla a nivel tributario. Están en un régimen general y tienen distintos formularios que no necesitan, por ejemplo, estructuras de presentar los anexos, ¿no? En cambio, las empresas ya presentan los anexos y las responsabilidades, como hemos dicho, siguen siendo ilimitadas en el caso de los profesionales independientes y de la empresa unipersonal, y limitadas en cuanto a los tipos societarios. Ahora vamos a ver en el tema de seguridad social a corto y largo plazo qué implica el estar en estos tipos o estructuras legales. Cuando hablamos de seguridad social a corto plazo, piensen en la caja de salud, en las diferentes cajas, en el seguro bancario y demás, todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, a corto plazo es salud. Y a largo plazo, cuando les digan largo plazo, es jubilación. ¿Ya? Entonces, eh, cuando nosotros estamos bajo la estructura de una empresa, necesitamos ya, como vamos a tener una estructura, vamos a tener personal, necesitamos sí o sí inscribirnos al seguro social a largo plazo y al seguro social a corto plazo. Cuando somos un profesional independiente, como no tenemos dependientes y podemos tener subcontratados, pero en calidad de contrato civil, no es necesario que tengamos seguridad social a corto plazo y largo plazo, que además nos generan una carga no solamente económica, sino de responsabilidades de presentación de manera mensual y de cargas formales, ¿no? Ahora, tenemos el certificado de registro obligatorio de empleadores, que esto nos los otorga el Ministerio de Trabajo. Muchas personas lo ven como una carga, ¿no? Como una obligación. Eh, Cuando uno es una empresa unipersonal o una empresa, una SRL, tiene que realizar de forma obligatoria este registro, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. Para mí no es una obligación, para mí es una defensa que tiene más bien el empleador ante las pretensiones no reales que puede tener el empleado cuando concluye la relación laboral. Ahora les voy a explicar por qué. Primero, veamos qué es un contrato. Poco a poco van a ir entendiendo por qué un ROE, un registro obligatorio del empleador, se constituye más bien en lugar de una obligación en una defensa del empleador. Para esto vamos a ver qué es el contrato. Tenemos que ver que hay varios tipos de contratos. Hay contratos comerciales, contratos civiles, contratos laborales. Hoy vamos a tocar los contratos laborales y los contratos comerciales. Dentro de los contratos laborales tenemos los contratos de trabajo indefinido, tenemos a plazo fijo, tenemos el de obra y servicio, tenemos a destajo, tenemos varias modalidades. Y los que tienen que tener en cuenta, los principales son el contrato indefinido, que la ley presume que la mayoría de los contratos deberían ser bajo esta modalidad por un principio proteccionista que tiene el Estado a los trabajadores. Es más, hay un principio jurídico que dice indubio pro operatio, que quiere decir, en caso de duda, siempre se usa lo más favorable para el trabajador, ¿no? Entonces, el empleador ya entra en una situación de desventaja a cualquier juicio. Eso tienen que saberlo. Por eso es mejor
una mala negociación que un buen proceso en tema laboral, ¿no? ¿Cuál es la característica del contrato indefinido? El contrato indefinido es cuando el empleador contrata a una persona para una actividad que es propia y permanente de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un estudio jurídico y requiero contratar abogados para mi staff, ¿no? Para brindar servicios jurídicos, que es la naturaleza de mi buffet. Si se dan cuenta, es una tarea propia, ¿no? La que van a realizar los abogados de mi buffet. ¿Por qué? Porque justamente es un consultorio jurídico. No podría funcionar sin abogados, ¿no? Y además es una tarea permanente, porque conforme vayan llegando los casos, se va a requerir que estos abogados vayan realizando los procesos, las asesorías, los documentos legales que se requieran. Entonces, es permanente y es propio. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el contrato que se hace, como su nombre dice, indefinido, tiene un principio, pero no tiene un fin. No puedo decirle, ah, ya te contrato por 4 meses y si no me gusta el cuarto mes, eh, te despido si cambian las cosas y si el país entra en una recesión económica, eh, te voy a despedir. El despedir a la persona que está con un contrato indefinido me genera muchas cargas. Una de las cargas se llama desahucio, que es que le tengo que pagar 3 sueldos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un decreto supremo, el 28699, que nos dice a la persona que yo he despedido y le he pagado sus 3 sueldos de desahucio, más indemnización, que es un sueldo por año, más sus vacaciones, y le he pagado todo, tiene dos opciones. La primera opción es recibir ese su finiquito, que el finiquito es el documento de finalización de contrato, con todo lo que le estoy pagando, e irse tranquilo. O la segunda, no recibirlo y solicitar su reincorporación en el Ministerio de Trabajo. Entonces, por más que yo ya no tenga los recursos para poder pagarle a esa persona, si la persona no quiere irse, tengo que continuar con esa relación laboral. Ese es un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque puede que mi situación económica de la empresa haya mermado y no tenga la capacidad de poder mantener esa persona y me haga quebrar. La ley no prevé esto, ¿no? Por el principio proteccionista, protege más a las personas que a las empresas. Entonces, esta persona puede iniciarme un proceso laboral para la reincorporación. Estos procesos muchas veces son largos, ¿no? Duran 5 meses, algunos duran un año, 2 años. Y muchas personas que han sido demandadas, muchos empleadores, para no pagar esto, todavía apelan, que es lo peor que pueden hacer porque lo único que hacen es dilatar más y el proceso puede durar 2 años. Entonces, esa persona no ha trabajado 2 años conmigo, pero cuando ya sale el auto final del tribunal, dice, páguesele por todos esos 2 años que no ha trabajado. Entonces, no solamente he perdido que pueda estar realizando alguna actividad de esa persona, sino que le tengo que pagar todos los meses, tengo que pagarle aguinaldos, tengo que pagarle la actualización a las UFBs, que son las unidades de fomento a la vivienda, y tengo que pagarle los aguinaldos y multas, además, acumuladas. Hay varias empresas que se han visto afectadas por esto, no solamente empresas privadas. Tenemos, por ejemplo, CETAR, que es una empresa de luz en Tarija, que el año pasado o el anteaño pasado salió públicamente que había perdido un proceso por 3 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, si 10 personas que nos demanden, tenemos entonces un monto súper grande que ninguna empresa, por más grande que sea, puede aguantar. Entonces, este contrato indefinido, que además es el que se presume que es el correcto, tiene esas implicancias. Este contrato, para hacer el contrato indefinido, no necesita ser celebrado por escrito. Este contrato puede ser verbal. Es más, cuando un contrato es verbal, cuando no hay contrato escrito, la ley asume que es indefinido. ¿Por qué? Por el principio proteccionista. Entonces, ustedes cuando tengan algún contrato de trabajo con los dependientes que tengan, háganlo por escrito, sí o sí. Lo que nos
lleva al contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo es un contrato que si bien es para tareas propias, son tareas propias que no son permanentes. Por decir, el mismo ejemplo, tengo una oficina jurídica y requiero contratar un abogado especialista en derecho ambiental porque me ha llegado un proceso ambiental. Solamente necesito que me realice ese proceso ambiental y nada más. Entonces yo contrato a un abogado y le digo, te voy a contratar para que lleves a nombre de nuestro bufete esta causa y solamente esta causa. Lo pongo en un contrato que se llama plazo fijo y ese contrato, además de ser escrito, para tener validez de que es un contrato a plazo fijo, tengo que llevarlo al Ministerio de Trabajo y el inspector de trabajo me lo tiene que poner su sello de que está visado el contrato. Si no tiene eso, por más que lo haya hecho reconocer en un notario de fe pública o lo que yo haya querido hacer, se vuelve indefinido. Entonces, acaba el proceso ambiental que tenía el abogado y le voy a tener que pagar tres sueldos o si no va, si quiere, se va a tener que quedar hasta que quiera la persona y hasta que renuncie, ¿no? Entonces, este momento se vuelve importantísimo que nosotros hagamos registrar este contrato a plazo fijo en el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué necesitamos para registrar este contrato a plazo fijo? Primero, estar inscritos en el ROE. Si no estamos inscritos en el ROE, que era el registro obligatorio del empleador, no podemos hacer visar nuestro contrato a plazo fijo. Entonces, toda empresa ya no ve esto, ya no debería ver este registro obligatorio de empleadores como una obligación, sino como una oportunidad para que luego pueda realizar estos contratos a plazo fijo y hacerlos visar. Este contrato a plazo fijo, ¿qué características tiene? Primero, que son tareas que son por una licencia o por una actividad o por una baja o por algo que si bien es propio, no es permanente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen baja por maternidad. Entonces puedo contratar a alguien que, para una tarea propia, pero que solamente esté durante el tiempo de ese proceso de baja médica. O el ejemplo que ya les he dado, que era por una tarea que era esporádica. Estos contratos no pueden durar más de un año. No pueden durar más de un año y además no puede haber más de dos contratos a plazo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas han visto la forma de burlar los contratos indefinidos haciendo contratos a plazo fijo y para tareas permanentes. Entonces, hacían un contrato a plazo fijo, otro contrato a plazo fijo, otro contrato a plazo fijo. Como los del ministerio no revisan si han tenido contratos a plazo fijo anteriores, visan igual. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la norma? El tercer contrato a plazo fijo se reputa como indefinido. Es decir, que la ley dice, no importa, si, aunque esté visado por el Ministerio de Trabajo, si tú tienes más de tres contratos a plazo fijo, ya es indefinido. Y en un proceso judicial se lo toma como indefinido, entonces, si bien ha concluido el contrato a plazo fijo, la persona puede o cobrar todos sus beneficios, que hemos dicho el desahucio, la indemnización y demás, o solicitar su reincorporación. Entonces, hay muchas sentencias constitucionales que han dado lugar a esto y el principio ese proteccionista hace que el contrato a plazo fijo realmente tenga que usarse cuando es una tarea temporal. Entonces, ahí vemos más o menos que tenemos que tener mucho cuidado cómo hacer, pero también existen circunstancias que nos permiten tener contratos a plazo fijo. Por ejemplo, cuando vamos a tener una obra o un servicio determinado y podemos pactar el contrato a plazo fijo con la salvedad de que tenemos que hacerlo visar en el Ministerio de Trabajo, que es muy importante para no generarse una carga judicial posterior. Estos contratos siempre son por escrito, no como los indefinidos, ¿no? Ahora, es muy importante el tema de los contratos y que ustedes vean que los contratos
son necesarios en sus relaciones con sus clientes, en sus relaciones con stakeholders, con los networkers que ustedes tengan, en todas las relaciones que tengan, intenten formalizar todo a raíz de contratos. El contrato es un acuerdo entre partes, que incluso puede ser verbal, pero demostrar que un contrato o una relación se ha realizado y ha sido de manera verbal es muy difícil en proceso. Por eso es necesario que lo realicen por escrito, ¿no? Mucho mejor si estamos hablando de mucho dinero, que sea entre un notario de fe pública, pero si no hay esa posibilidad, por lo menos con un documento privado. ¿Qué evita esto? Pérdidas por incumplimiento. Por ejemplo, ha habido una empresa que comprometió a otra empresa a comprarles plantas de café. 500.000 plantas tenían que comprarle, ¿no? Y era una empresa grande, entonces la otra empresa, además de estar feliz de contar con este nuevo cliente, porque era un cliente súper importante, súper conocido en el mercado, le dice, muy bien, entonces voy a empezar a producir las 500.000 plantas de café. No formalizaron contrato y cuando se encontraba en plena producción de los plantines de café, la empresa productora, la otra empresa desiste de la compra y no tenía ningún documento que avale este compromiso que existía y que ha causado un daño económico súper grande en la empresa que estaba produciendo plantas. Si hubiese tenido un contrato, ya sea un contrato con Arras, otro tipo de contrato en el que se hubiera comprometido la otra empresa a cancelar, a comprar las plantas, el momento en que las plantas estén listas, podía haber ejecutado directamente la otra parte al contratante, ¿no? Entonces, por un descuido de formalizar por excesiva confianza, eh, se ha, se ha visto fuertemente damnificada la empresa, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos asumir conciencia sobre esto? Porque nosotros que estamos con emprendimientos, con pequeñas instituciones, primero que pensamos que todos los clientes nos están haciendo un favor y no queremos incomodarlos con tema de contratos, pero necesitamos en realidad formalizar. Y eso además habla bien de nosotros porque nos ve como instituciones formales, como empresas formales, incluso como prestadores independientes de servicios formales, en las que vamos a estipular que hay el acuerdo entre partes para realizar ese negocio jurídico. Después, nos ayuda a que las estipulaciones que hayan, las especificaciones técnicas, se puedan cumplir, tanto para el prestador de servicio como para el contratante. Si yo contrato un techero para que me arregle el techo de mi casa y le digo que use cierto tipo de material que es más beneficioso para el tema de granizo, o es más resistente, o es acústico, no sé, y lo pongo en el contrato, lo inserto en el contrato, inserto esas especificaciones técnicas, tengo de dónde agarrarme y poder exigirle a esta parte para que cumpla en caso de incumplimiento. Asimismo, esta persona tiene la capacidad de poder exigir el pago en los plazos que se hayan estipulado en el contrato. Pero muchas veces no realizamos este tipo de especificaciones o firmamos los contratos sin leer, y eso a veces nos obliga a presentar bienes o servicios, productos que en realidad no están establecidos en el costo, ¿no? Entonces, muchas veces por eso se les pide a las personas que haga otro servicio más, otro adicional por el mismo monto, y le dicen, pero está en el contrato, o si no hay el contrato, no les quieren pagar mientras no realicen un plus, o dos plus, o tres plus, que no están estipulados y a ustedes les encarece como empresarios, o como emprendedores, ¿no? Entonces, acostúmbrense a hacer contratos y es una protección legal para que además, si sucede cualquier hecho civil, comercial o penal incluso a raíz
de la ejecución del bien o el servicio, ustedes tienen un medio probatorio para probar que estaban realizando esta actividad. Por ejemplo, a ustedes les dicen que vayan a reparar un portón de una casa. Van, reparan el portón de la casa, pero resulta que en realidad no era el propietario, la persona que los ha contratado y tenía algún litigio con alguna otra persona y a ustedes les inician un proceso por haber intervenido en un fondo que no era el de ustedes. ¿Cuál sería de ustedes el respaldo para decir que estaban ahí por un servicio? El contrato. Entonces, es una protección legal, es una protección que les ayuda a no tener pérdidas por incumplimiento y a que se cumplan con las especificaciones del contrato. Ahora, ya yéndonos a la protección que les puede dar la norma y ciertas instituciones a los productos y servicios que ustedes van a realizar, ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos el SENAPI, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el que nosotros registramos nuestros derechos de autor, nuestras marcas, nuestro know-how, todos los activos que son intangibles, los registramos en el SENAPI. ¿Esto para qué nos ayuda? Les voy a dar un ejemplo clarísimo. No sé si, me imagino que todos ustedes han probado los refrescos que antes había que se llamaban del Valle, que venían en unas botellas cafés, muy rico, que era un jugo de varias frutas naturales, había de guinda, de durazno, el más conocido de durazno y de manzana. Si alguien ve la botella ahora, van a ver que no dice del Valle, ahora dice del Sol. Y eso que ese refresco, hasta nuestros padres lo han tomado nuestros abuelos, porque era un refresco antiquísimo de Cochabamba. Pero, ¿qué pasa? Coca-Cola registra, porque ya tenía registrado a nivel internacional la marca y el nombre del Valle. Entonces, si ustedes ven ahora los del Valle vienen en una cajita, pero no es el mismo refresco, es otro refresco diferente que es el de Coca-Cola, que es otro jugo y se llama del Valle. Y el refresco que nosotros conocíamos como del Valle ahora es del Sol. Han perdido el nombre por no haberlo registrado. Si se hubieran tomado la molestia de registrarlo mucho antes, no podían haber sobrescrito sobre el nombre que ellos tenían, sino eso se llama homonimia. Entonces, muchas veces teniendo una marca ya posicionada en el mercado, la perdemos por no registrarla. Lo mismo ocurre con nuestro know-how. ¿Qué es el know-how? El saber hacer. Muchas veces creamos un know-how, un saber hacer que es súper exitoso, o creamos algo, alguna invención súper buena y no la registramos, otra persona puede registrarla como de ella misma. Entonces, acostumbrémonos a registrar nuestras obras importantes y nuestras marcas importantes, todo en el SENAPI. Ahora, todo pasa por un principio de racionalidad, ¿no? Si nosotros brindamos un servicio, que es un servicio que comúnmente se presta. No vamos a querer registrar el servicio porque en realidad no estamos tampoco descubriendo algo innovativo y no nos van a dejar registrar tampoco en el SENAPI, ¿no? Yo no puedo registrar, por ejemplo, el método para hacer una demanda, ¿no? Todos los abogados hacen demandas todos los días. Entonces tendría que ser algún método que realmente sea fuera de lo común, haber generado algo que no exista en el mercado para poder registrarlo como idea, ¿no? Entonces, hay muchas formas de registro, hay registros incluso muy interesantes como la identificación geográfica. Hay en el Cañón de los Intis, Villavesia, Camargo, Las Carreras, hay una marca que se llama Canasta Cinteña, que es una marca que abarca no solamente productos como Tarija, aromas y sabores, sino también servicios de hotelería, gastronomía y todo eso con una identidad geográfica que nos cuenta la historia misma de Camargo. Entonces, es una denominación de origen registrada en la que solamente las personas que cumplen con esos requisitos pueden optar a ser parte de esa marca.
Hay otras marcas también interesantes, hay marcas internacionales, hay marcas, por ejemplo, como Mi Perú, que es una marca muy conocida. Cuando un producto peruano tiene el sello de Mi Perú, ya se sabe que es un producto de alto nivel. El gobierno de Perú se encarga de posicionar esa marca. Chile tiene lo mismo. Son varios países que ya tienen sus marcas país, ¿no? Como hemos dicho, todo lo que hemos visto hoy día tiene tiene que verse en base a cuál es la estructura que ustedes van a querer darle para ver si ustedes quieren una gran empresa, quieren una empresa mediana, tienen las posibilidades de hacer una empresa en crecimiento o por el momento quieren algún emprendimiento que simplemente les dé, mientras generan otro, un retorno para poder subsistir. Entonces, tienen que tomar una decisión inteligente en la que tienen que soñar sin dejar de ser realistas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos empezar a lo grande, hacer la SRL para ideas que no tienen mucho capital, no tienen mucho flujo económico de movimiento, y lo único que hacemos es encarecer nuestros costos. Ya les he dicho cuáles son los pros y los contras de tener una empresa, una SRL, una SA, de tener una empresa unipersonal. Entonces, cada uno tiene que analizar en base a la idea de negocio que tiene o al negocio que ya está llevando. Hay que ver si tiene por eso una visión como empresa o si tiene una visión de subsistencia temporal. Entonces, ya depende de ustedes que incorporen cada una de estas estructuras empresariales en los emprendimientos que están realizando. Muchísimas gracias y estoy atento si tienen cualquier pregunta. Doctor, muchas gracias. Sí, hay consultas justamente en el chat que se las ha dado presente ahorita. Dice, ¿las empresas unipersonales y SRL necesitan personería jurídica o se necesita CEPREC? Ya, la personería jurídica es una ficción de la ley en la que da un nacimiento legal a una empresa. Las empresas unipersonales no necesitan personería jurídica, ¿ya? Las empresas unipersonales, con el simple registro del, del NIT, ya se asumen como conformadas. En cambio, la empresa, la SRL, la SA, necesitan hacer un documento constitutivo y registrar ese documento constitutivo en el CEPREC. Con este registro de este documento constitutivo nace la personería jurídica, que la personería jurídica es esta ficción de nacimiento. Las personas naturales tienen el nacimiento real, ¿no? Que es el nacimiento por parto, el nacimiento por cesárea, y las empresas jurídicas tienen este nacimiento jurídico que es a través del registro de su documento constitutivo. Correcto, doctor. Hay una mano levantada de Juan Carlos Sánchez. ¿Puede habilitar su micrófono? Juan Carlos. Hola, hola. Bueno, hasta Bueno, que... veo que hay otras preguntitas. A ver, hay una empresa. ¿Qué figura tienen los emprendedores que no emiten factura? Bueno, eh, como en todo negocio jurídico y en todo negocio comercial, hay empresas formales e informales. Hay personas que prestan servicios sin estar inscritos en el NIT, ni como persona natural, ni como prestador de servicios. Son personas que no realizan una prestación de manera formal. No pueden adjudicarse a obras públicas. Y, pero existe también la posibilidad de que cuando una persona de manera eventual va a realizar un servicio, pueda realizar un servicio para una institución privada y que la empresa privada le haga la retención impositiva, ¿no? Entonces, no es necesario que habilite un facturero, la retención impositiva la hace la empresa que la está contratando. Entonces, esa es la figura. Y de los que no emiten factura ni les hacen retención, bueno, es una figura extra legal, ¿no? No es una figura enmarcada dentro de la normativa jurídica. Luego dice, ¿qué ampara legalmente a la marca?
justamente este registro en el SENAPI es lo que ampara la marca. Uno presenta los documentos de cómo se ha generado esta marca, presenta los tamaños, presenta la idea, presenta todo. Es un formulario que hay que presentar al SENAPI y el SENAPI saca una resolución, la resolución de protección de la marca. Y que luego, si queremos que a nivel internacional se pueda respetar esta marca, hay que hacer ya la homologación ante las instancias internacionales, tanto de América como a nivel mundial. Es, bueno, la otra pregunta es súper parecida, que dice qué institución acredita la marca, el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que hay en todos los departamentos. Tenemos otra pregunta, eh, ¿cómo podemos ingresar a esa marca? Si me están hablando de la marca Tarija Aromas y Sabores, eh, tienen que hablar Depende de con la... los miembros ahorita de la marca, que con el directorio. Yo le voy a pasar a Alejandro el teléfono de la presidenta, que es Brenda de la Quintana, para que les dé los requisitos para ingresar a la marca, que tienen que ser productos que tengan que ver con economía circular, no pueden ser productos que sean dañinos para el medio ambiente. Y Alejandro, si les puedes compartir, por favor, para que Sí, sí. puedan ponerse de acuerdo con Tarija Aromas y Sabores. Ahora, Ahora, si es de la canasta cinteña, tienen que ser productos de Cinti igual, que tengan que ver con la denominación de origen y la identidad geográfica del lugar. doctor, hay una pregunta Luego, que nos va a ayudar mucho, que dice, ¿qué tipo de estructura legal se recomienda para iniciar un negocio? es que depende justamente, depende qué negocios vamos a realizar. Por eso les digo, las decisiones tienen que ser pensadas en base a cada caso en particular. Yo les he dado una lista de cuáles son las modalidades que existen, pero todas son distintas. Por ejemplo, si yo quiero empezar un buffet con otro abogado que tiene similares características, yo voy a optar por una SRL. ¿Por qué? Para que tengamos bien delimitados cuáles van a ser las ganancias, cuáles van a ser las utilidades que vamos a tener, las responsabilidades que vamos a tener y además que nuestras responsabilidades sean limitadas. Pero si yo quiero abrir una empresa en la que la otra parte no me aporte nada o me aporte un poco, pero pueda subcontratarla en vez de hacer la parte de la empresa, preferiría realizar aperturar una empresa unipersonal y subcontratar a la otra persona, ¿no? No nos olvidemos el outsourcing. ¿El outsourcing qué es? Es dedicarle a tu negocio toda tu fuerza, todo tu esfuerzo y no dedicarte a cositas que no están dentro de tu giro por acaparar todo y más bien esas cosas tercializarlas, porque esas cosas te hacen perder el enfoque que tienes y además te hacen perder fuerza. Si yo tengo una empresa el mismo ejemplo, tengo un buffet, tengo un negocio, un estudio de abogados y necesito a alguien que me haga limpieza. No voy a contratar un personal de planta para que me haga la limpieza y demás. Lo que voy a hacer es tercializar a una empresa o a alguna empresa de servicios que me haga la limpieza y demás, ¿no? Lo mismo en cuestión societaria. Si, si veo la oportunidad, por ejemplo, de que como oficina jurídica, además podemos vender seguros, no voy a cambiar toda mi estructura legal de buffet para volverme buffet y empresa de seguros. Le quita seriedad a mi buffet y le quita seriedad a la empresa de seguros. Entonces, puedo hacer una asociación accidental y demás. Entonces, hay que ver además el tamaño, ¿no? El tamaño de la empresa que quieran incorporar. Entonces, cada uno de ustedes tiene que definir si va a ser grande la estructura que van a querer. Lo más aconsejable es un tipo societario. Si están arrancando, una empresa unipersonal. Si es de altísimo riesgo lo que van a realizar, que sea una SRL, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que haya mucha posibilidad de que se pierda el producto por la naturaleza por la naturaleza misma del servicio que van a realizar. Hablemos, por ejemplo, de transporte. Imagínense que están transportando algo que la carga es mucho más valiosa incluso de lo que vale su camión o incluso del patrimonio que tienen ustedes, se van a crear una deuda de mucho tiempo. Entonces, mejor si tienen una responsabilidad limitada
que limita solamente su responsabilidad hasta las cuotas de capital que tiene. No, doctor. Dice, ¿cómo es la figura del consultor en línea para evitar el pago de finiquitos? Ya, a partir de la ley de pensiones, ¿Mm? consultores en línea solamente pueden tener los funcionarios públicos, perdón, las empresas públicas. Antes era bastante usado el tema de contratar consultorías en línea por todas las instituciones, ¿no? Empresas privadas, ONGs. Pero la ley de pensiones dice, ahora los consultores se dividen en tres. Consultor como tal, que es por producto, que es para las empresas, el consultor por producto para las instituciones públicas y el consultor en línea. Entonces, si bien existe un principio proteccionista de la relación laboral empleador-empleado, no se aplica lo mismo para las instituciones públicas. Otro claro ejemplo es el Estatuto del Funcionario Público, que no cuenta con los mismos beneficios que una persona que está bajo la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, eh, el tema de los consultores en línea solamente aplica para instituciones públicas. Muchas personas, instituciones privadas, siguen usando contratos de consultoría en línea y dicen, hasta ahora no he tenido problemas. Eso, por ejemplo, es una mala práctica que si hasta ahora no han tenido problemas es porque no les han hecho una fiscalización. El momento en que les hagan una fiscalización es cuando van a ver que lo que han hecho no era correcto y les van a caer unas multas, unas sanciones y además unas obligaciones terribles. Muchas personas pensamos que porque no nos ha pasado nada malo hasta ahora, está bien lo que hemos hecho. Y eso no es real, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, no registran trabajadores, no registran incluso facturas, hacen doble, triple contabilidad. No porque no les hayan pescado nunca significa que sea una práctica buena o habitual, ¿no? Bueno, doctor, hay dos últimas consultas. Dice, una microempresa o emprendimiento puede constituirse en una figura legal si tiene el NIT simplificado. Claro, una empresa unipersonal es una empresa, ya es una empresa. Ahora, en el CEPREC, nosotros vemos cuando se inscribe en el CEPREC, dice empresa unipersonal tantos de tal persona. Lastimosamente en el NIT, no sé por qué no han arreglado ese problema hasta ahora, no sale el nombre de la empresa unipersonal, sale empresa de tal persona, pero no sale el nombre de la empresa unipersonal. Entonces, si bien no tiene una razón social, porque es una empresa unipersonal, el CEPREC sí permite ponerle un nombre a la empresa unipersonal, ¿no? Cosa que no permite hacer el NIT. Y la última dice, ¿cómo podemos convertir una asociación en algo empresarial? Ya. Bueno, una asociación es completamente distinta a un tema empresarial. ¿Por qué? Por la finalidad. Una asociación es sin fines de lucro. Esto quiere decir que la asociación se crea principalmente para otorgarle un tipo de beneficios a los socios no pecuniarios. Por ejemplo, una asociación de fútbol, una asociación de productores en la que a partir de esta asociación de productores se pretende mejorar las características, puede ser organolépticas de la producción, las características de riego, mejorar el acceso a mercado de sus asociados. Ahora que si las actividades que están realizando esa asociación se ve que realmente eh, pueden llegar a ser lucrativas y quieren transformar a una empresa, porque puede pasar eso y es muy válido, realizan un documento constitutivo de sociedad, ¿no? Entonces, las mismas personas que estaban conformando la asociación hacen este documento constitutivo de sociedad y lo registran en el CEPREC y eliminan y dan de baja la asociación a través de un documento también. Como asociación tienen un libro de actas, en ese libro de actas hacen la disolución de la asociación y los registros que tengan en algún lugar. Muchas asociaciones tienen NIT, muchas otras asociaciones no tienen NIT. Eh, si bien las asociaciones son sin fines de lucro,
pueden realizar actividades comerciales. ¿Cuál es la diferencia en que una asociación realice una actividad comercial que una empresa? Que si la asociación realiza una actividad comercial y que da utilidades, no puede ser distribuida entre sus asociados. Tiene que usar para el mismo fin para el que ha sido creado. En cambio, la empresa y los socios sí, se distribuyen las utilidades entre los socios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como fundación, como Fautapo, realizamos algunas actividades que sí son pecuniarias, pero que no las podemos dividir entre los miembros fundadores ni entre los directivos, sino tenemos que realizarlas en tareas que son también en beneficio de la población, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿se puede facturar como asociación? Sí, depende cómo inscriben a la asociación en impuestos nacionales y pueden solicitar además la exención del IUE, del impuesto a las utilidades, porque como les he dicho, si bien hay actividades comerciales que se pueden realizar, nosotros, por ejemplo, en Fautapo tenemos un NIT de servicios, vendemos servicios y facturamos por los servicios. No por eso nos volvemos una institución con fines de lucro. Una asociación puede hacer lo mismo, puede activar en el NIT para ofertar servicios o bienes, pero no pueden ser distribuidos entre sus asociados. Hay muchas asociaciones que están vendiendo cosas, ¿no? Hay una asociación súper grande a la que hemos fortalecido que se llama ANAPKI, que son productores de quinoa y que están vendiendo y exportando transformados de quinoa en fideos y otros transformados de quinoa. Incluso han creado su propia cooperativa que se llama FAS. Y es tan grande esta asociación que ha subcontratado empresas para que les realicen la comercialización, ¿no? Entonces, sí pueden realizar la facturación como asociación y sería bueno si van a realizar esta facturación que tramiten antes su exención del impuesto a las utilidades específicas. Correcto, doctor. Creo que no hay más consultas. Si es que Juan Carlos no puede activar su micrófono para que lo escuchemos, con eso estaríamos concluyendo, doctor. Y agradecerle por el tiempo, por la predisposición, por tan buena guía que nos ha podido proporcionar a todo este grupo. Y creo que nos estaríamos volviendo a ver en una instancia final ya de este proceso, ya con los proyectos de todos los participantes. Bueno. Bárbaro, muchísimas gracias más bien a todos ustedes por la atención y felicitarlos por ser parte de este proceso formativo tan interesante. Y felicidades, Alejandro. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Un segundito antes de terminar, pues ya se fue el doc. Creo que ya se fue, estimado Carlos. Ok, bueno, para la próxima. O puede He hacerlo terminado. a través del grupo, por favor, y él se encuentra en el grupo. Entonces, yo le insto a que pueda responder su consulta, por favor, Carlos. Ya, listo. Mil gracias. Hasta la próxima, Carlos.